refrán popular reza: el que nada debe, nada teme. Resulta que en Ecuador deben muchos. Por eso, según un informe de la ONG Transparencia Internacional, somos el cuarto país más corrupto de Sudamérica. Corrupción normalizada por 27 de cada 100 ecuatorianos y ecuatorianas. El 24 de junio pasado, la Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción firmaron el convenio Estrategia por un Ecuador de Transparencia, que es una de las acciones del Sistema Nacional de Prevención Anticorrupción. El acuerdo plantea dos metas. Por un lado, tener ISO antisoborno en la Asamblea Nacional y una unidad de integridad ética anticorrupción. La transparencia es el tema con el que iniciamos este primer programa de diálogo y consenso. Bienvenidos y bienvenidas. 60 minutos para conocer, 60 minutos para debatir, 60 minutos para analizar el trabajo de las comisiones y de los grupos parlamentarios de la Asamblea Nacional. Diálogo y consenso. Y durante 60 minutos estaremos con ustedes Diana Bermeo y Javier Guerrero, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Diana, y estamos de estreno, ¿no? En este 1 de julio arrancamos con este diálogo y consenso, que será un espacio ciudadano de organizaciones, de asambleístas para todos, conversar sobre lo que se está haciendo en el legislativo por el bienestar de los ecuatorianos. Y analizar sobre todo los temas que más preocupan a la ciudadanía y que también se encuentra justamente la Asamblea Nacional debatiendo. Para la patadita de la suerte tenemos el día de hoy a Gustavo Medina, el ex procurador del Estado y también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si no están más mis datos, doctor Medina, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar en este programa inaugural de una proyección importante. A la orden. Muchísimas gracias. Y tenemos también a Marcelo Espinel. Él es coordinador del Observatorio Legislativo. Si usted tal vez no ha escuchado sobre esta organización, él nos va a explicar más adelante. Marcelo, bienvenido. Diana, Javier, doctor Medina, es un gusto poder compartir con ustedes y pues aprovecho la oportunidad también para desear el mayor de los éxitos en el programa y enviar un afectuoso saludo a su distinguida audiencia. Y por parte de la Asamblea Nacional, muchísimas gracias, Marcelo. Nos acompaña la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Cómo está, asambleísta? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, Diana. Un gusto poder compartir con ustedes y con los distinguidos invitados esta mesa de trabajo. Como siempre, un gusto iniciar esta semana y este mes también, ¿no? Y este programa, porque estamos de estreno. Qué bien, sí. Felicidades, el mejor de los éxitos. Muchas gracias, asambleísta, y por cierto les invitamos a seguir a todos y participar en el programa por las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @LaRadioAsamblea, en Facebook La Radio Asamblea Nacional, y siga la entrevista en vivo por Facebook Live. Y si desea volver a ver o escuchar este programa, visite nuestra página web www.laradio.asambleanacional.gov.es. También nuestras líneas telefónicas están abiertas para todos ustedes, llamando al 395-3133, 395-3134, anteponiendo el 02 si usted llama fuera de la provincia de Pichincha. Y para ya entrar en el tema, fijar los mecanismos de coordinación, cooperación y acompañamiento para la promoción de buenas prácticas, prevención y lucha contra la corrupción constan en el acuerdo institucional que se firmó entre el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y el secretario anticorrupción del Ecuador, Iván Granda. Maritza Flores preparó la nota en la que nos detalla el objetivo de este acuerdo. El pasado 24 de junio, un compromiso contra la corrupción sellaron Ejecutivo y Legislativo en la sede de la Asamblea Nacional, a través de la firma del Convenio Marco de Cooperación Institucional entre el presidente de la legislatura, César Litardo, y el secretario anticorrupción del Ecuador, Iván Granda. Un compromiso que fija los mecanismos de coordinación, cooperación y acompañamiento para la promoción de buenas prácticas de prevención y lucha contra la corrupción. Esta firma se desarrolló en medio de la presentación de la Estrategia por un Ecuador de Transparencia, momento en el que se habló de enfrentar la corrupción, la impunidad y recuperar el dinero robado. Iván Granda, secretario anticorrupción, habló de un trabajo en conjunto de todas las instituciones, ya que señaló que 27 de cada 100 ecuatorianos normalizaron la corrupción, mientras que Ecuador se ubica en el cuarto lugar de Sudamérica en temas de corrupción. De ahí que la Estrategia por un Ecuador de Transparencia debe girar sobre dos metas. Tener ISO antisoborno en la Asamblea Nacional. Y la segunda, una unidad de integridad ética anticorrupción desde la perspectiva de OCDE, con el apoyo de estándares internacionales que les ha planteado las Naciones Unidas.
El convenio propone modelos exitosos y buenas prácticas encaminadas a facilitar a la ciudadanía o cualquier otro servidor público que conozca de presuntos actos de corrupción para que denuncie ante las respectivas autoridades competentes. Acciones que se deben hacer, señaló el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien explicó que se necesitan 3 reformas a leyes para tener los resultados esperados. La primera es la reforma al Código de la Democracia, para regular y transparentar principalmente el financiamiento de las campañas, el fondo partidario y los aportes de compañías privadas. Segundo, la reforma al COIP, para regular el comiso sin sentencia, la extinción de dominio a los acusados de corrupción y la recuperación de activos, entre las reformas como tal. Y tercero, la ley anticorrupción, presentada por el Ejecutivo y que regula la protección a denunciantes, así como el establecimiento de un proceso expedito para ejecutar el derecho de repetición del Estado contra los malos funcionarios públicos. El control preventivo, tipificación de acciones, procesos de investigación, resarcimiento de la falta son claves en la lucha contra la corrupción. Así lo destacó Pablo Celi, Contralor General del Estado. La voluntad de Estado por la transparencia y también la búsqueda de mecanismos legales, procesales e institucionales para que la lucha anticorrupción sea una lucha no sujeta a las coyunturas, sino una lucha que tenga sostenibilidad en el tiempo y sentido estratégico desde el punto de vista de la consolidación de las instituciones. El convenio tiene una duración de 2 años. Maritza Flores, Diálogo y Consenso. No es solo un debate, no es solo una exposición. En Diálogo y Consenso, la papa caliente. Agradecemos a Maritza Flores por esa nota que es la introducción al tema que el día de hoy vamos a compartir junto a Jimena Peña, asambleísta, junto a Gustavo Medina, ex procurador y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, y también junto a Marcelo Espinel, quien es del Observatorio Legislativo, coordinador del Observatorio Legislativo. Primero, asambleísta, para tener diagnóstico desde la casa. ¿Qué proyectos de ley se encuentran en este momento en la Asamblea Nacional, sobre todo en la Comisión de Justicia principalmente, y que van hacia esa línea, hacia la anticorrupción, hacia mejorar los mecanismos de transparencia en el Estado? Así es, muchísimas gracias. En efecto, como ya manifestaba en el reportaje el presidente de la Asamblea Nacional, en este momento tenemos reformas al Código Orgánico Integral Penal que tiene algunos elementos como por ejemplo el comiso sin sentencia, que es una herramienta importante que le puede dar a la Administración de Justicia, por ejemplo, la posibilidad de comisar aquellos bienes, aunque no hay una sentencia ejecutoriada, ¿no? Si bien hay algunos elementos en cuanto a cuándo sería aplicada este comiso sin sentencia, sin embargo creemos que es una herramienta importante que le puede facilitar el trabajo a la Administración de Justicia y de esa manera pues recuperar ciertamente lo robado, aquellos bienes ilícitos que aunque no tengan una conexión directa con el ilícito, sin embargo dentro del proceso se establece que esos bienes fueron adquiridos de manera indebida, con dineros que no son de una fuente lícita. Asimismo, también, como mencionaba el presidente de la Asamblea, hay un proyecto de ley anticorrupción que fue presentado por el Ejecutivo, un proyecto relativamente corto que también tiene reformas al COIP, pero que también presenta una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público como un incentivo para proteger a aquellos servidores públicos que denuncian los actos de corrupción. También unos artículos que reforman la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, asimismo para facilitar el derecho de repetición por parte del Estado para recuperar lo robado de aquellos funcionarios que pues colaboraron en actos de corrupción. Y también reformas al COIP que tienen que ver con proteger al denunciante, la identidad del denunciante, dar cierto incentivo para que los funcionarios públicos o los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción. Esos son los dos cuerpos normativos. Si bien hemos tenido como 3 proyectos de ley anticorrupción, fue decisión del Consejo de Administración de la Legislatura que se junten estos 3 proyectos que fueron ya abocados conocimiento dentro de la Comisión de Justicia, y entendemos que ya hay pues un proyecto en este momento en segundo debate listo para ser
agendado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Justamente tener varios proyectos para enfrentar la corrupción se debe a que durante la campaña electoral lo que escuchamos por parte de muchos ahora asambleístas, ¿no?, que están en funciones era luchar contra la corrupción, etcétera. Esto viene de un contexto no solamente nacional, estamos hablando de algo que sucede a nivel del mundo, o por lo menos de nuestro continente, que tiene unos porcentajes de corrupción súper altos. Doctor Medina, ¿cómo explicar a la ciudadanía los efectos de la corrupción? ¿Cuáles son esas secuelas que deja la corrupción en cada uno de los países? Primero quisiera que dividamos o distingamos dos momentos. Okay. Uno, el pasado. Otro, el futuro. El futuro podemos abordarlo mediante diferentes mecanismos. El pasado, en cuanto a los hechos de corrupción que conocemos casi todos los días, requiere que haya una actividad realmente permanente, incisiva, de investigación, de procesamiento y de sanción a los eventuales responsables. Y la sanción no solamente se refiere a las penas privativas de la libertad o a las penas económicas, se orienta o debe orientarse a la recuperación del dinero mal habido. En cuanto al futuro, creo que hay que pensar en diferentes campos, empezando por el aspecto cultural. Hay que crear una cultura de valores o reiterar, recuperar o reivindicar una cultura de valores. Y eso se hace en el hogar, se hace en la escuela, se hace en el colegio, se hace en la universidad. Vivimos una época caracterizada por la crisis moral sobre todo. Pero junto a esto tienen que haber también otras tareas. La tarea ciertamente legislativa, y me complace escucharle a la señora legisladora, no sé si le estoy calificando como señora con propiedad, a la señora legisladora, el cúmulo de proyectos que tendrían en manos, y hay que acometerlos. Sin embargo, yo creo en la sencillez legislativa. Si es que pensamos que una de las fuentes fundamentales de la corrupción es la contratación pública, hay que acometer reformas a la llamada Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Así se llama esta ley. Generalmente ahora se les da unos nombres sumamente prolongados. Antes estábamos acostumbrados a decir Código Civil, que comprendía muchas cosas. Pero si queremos acometer, yo sugeriría que lo hagan en dos aspectos simples. Una, hay que recuperar el control previo de la contratación pública mediante el restablecimiento de los informes previos del Contralor General del Estado y del Procurador General del Estado en los contratos públicos, para evitar en lo posible que los contratos se conviertan en fuentes de corrupción, porque la Contraloría puede previamente decir si hay estudios adecuados, estudios bien realizados, estudios que determinen precios referenciales que deben servir para la contratación económica de ese contrato. La Contraloría tiene que decir si las especificaciones técnicas de determinado proyecto están bien concebidos, si existe el financiamiento adecuado para que se puedan hacer esas obras,
correspondiendo a un plan en un país en donde tenemos tantas necesidades y tantas escaseces. Claro. Tenemos que tener prioridades. Y la Contraloría tiene que decirnos esas prioridades. La Procuraduría tiene que decir si están bien concebido el proyecto de contrato para que las estipulaciones que están en ese proyecto y que luego se convierten en ley para las partes aseguren el interés de unos y de otros. Pero además, en materia de contratación, otra cosa preventiva simple, hay que suprimir las posibilidades para las declaratorias de emergencia. A mi juicio, no debe haber sino una posibilidad para declarar de emergencia una obra, que el país tenga que afrontar una grave catástrofe natural. Aparte de eso, no creo que debe haber. Pero también otras cosas muy simples. Hay que reformar el Código Integral Penal, suprimiendo el prerequisito del pronunciamiento de la Contraloría, estableciendo un principio de responsabilidad penal para que la Fiscalía pueda adelantar las investigaciones. Así de simple, yo encararía la tarea legislativa, sin perjuicio naturalmente que avancen los otros cuerpos legales, que por su naturaleza son muy complejos, porque hay que evitar, en materia legislativa, hay que evitar que esas normas que teóricamente pueden estar debidamente fundamentadas, cuando tienen que aplicarse a la realidad, producen efectos contrarios a los queridos por el legislador. Por eso, esos proyectos deben ser suficientemente meditados. Pero estoy hablando ya del futuro de la lucha contra la corrupción. Claro. Hay que acometer también la investigación. Y eso entraña robustecer los mecanismos del Estado de la investigación delictual. Policía, Fiscalía, función judicial. Usted nos ha hecho una evaluación muy compleja. Sin perjuicio del aporte que la sociedad en su conjunto podemos darlo. Pero como estoy extendiéndome y no quisiera hacerlo, voy a pararme aquí. Lo que pasa es que es un tema bastante amplio, ¿verdad? Sobre todo si ya comenzamos a hacer un diagnóstico legislativo. Antes de dar la palabra a Marcelo, asambleísta, de todo lo que ha dicho el doctor Medina, justamente, ¿qué se está recogiendo en el debate de estos proyectos de ley que está llevando adelante la Comisión de Justicia y la Asamblea? Bueno, lo que ha manifestado el ex procurador es bastante interesante y en ese marco le comento, como ustedes saben, la semana pasada hubo un evento aquí en la Asamblea Nacional, precisamente donde el presidente Litardo convocó a varias autoridades del Estado, precisamente para demostrar que hay un esfuerzo interinstitucional de combatir la corrupción y de buscar mecanismos que nos permitan, como Parlamento, articular con las diferentes instancias del Estado y aunar esfuerzos para recuperar precisamente lo robado. La iniciativa STAR, que es una iniciativa que está trabajando de la mano con el Ejecutivo, que como ustedes saben es una colaboración entre el Banco Mundial y Naciones Unidas, precisamente para trabajar, para acompañar el esfuerzo de los países para encontrar mecanismos de cooperación internacional para fortalecer el esfuerzo de recuperación de capitales. La presencia de los delegados de STAR en la semana anterior en la Asamblea Nacional, el haber establecido 2 mesas de trabajo precisamente para hablar sobre reformas al Código de la Democracia, para hablar sobre las reformas que en este momento la Asamblea Nacional está debatiendo en torno al Código Orgánico Integral Penal y poder escuchar sus recomendaciones, es fundamental para poder articular con las diferentes instituciones y en base a las experiencias internacionales poder acoger esos aportes que nos puedan ayudar a fortalecer las iniciativas legislativas que en este momento se encuentran en la Asamblea Nacional. Así es que hay un acuerdo que se firmó la semana pasada precisamente entre el presidente de la Asamblea y la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo, precisamente para encontrar mecanismos de coordinación, de articulación, de apoyo, para que nuestro trabajo legislativo sea un trabajo legislativo coordinado
procesado con las demás instancias que tienen esta tarea precisamente de administrar la justicia, de velar por los bienes públicos y de esa manera pues ampararse en el trabajo que la Asamblea puede realizar en proyectos de reforma para fortalecer el marco normativo que facilite este trabajo y que fortalezca el esfuerzo sobre todo de recuperar lo robado. Yo quiero conversar un ratito con Marcelo Espinel, que ha sido el que menos ha intervenido durante este programa, y por eso le voy a hacer dos preguntitas. Una, en el tema, hablaba el doctor Medina y también la asambleísta Peña de las leyes que se están generando en el legislativo. Desde el observatorio, ¿cuáles son sus apreciaciones frente a estas leyes? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué se podría cambiar? Y también se hablaba de una matriz cultural, de una cultura de valores. ¿Cómo cambiar en el hogar? ¿Cómo cambiar el chip de los ecuatorianos que tenemos tan arraigado el tema de la corrupción? Bueno, yo creo que hay que tratar de enfocar a la corrupción desde tres aspectos. La prevención, el control y la sanción. Y tal vez empecemos por tu última pregunta, la prevención. La prevención lo logramos a través de procesos de formación en la que el individuo esté consciente del impacto que puede tener un caso de corrupción dentro de la sociedad. Muchas veces la sociedad, cuando analiza un caso de corrupción, únicamente ve al funcionario público-privado enriqueciéndose, aumentando la cantidad de dinero en sus bolsillos, pero no se dan cuenta del impacto que puede tener en la plena garantía de derechos fundamentales. Ustedes recordarán, en semanas pasadas hablaba, por ejemplo, que al parecer hubo ciertos actos irregulares en la adquisición de medicinas para personas contagiadas con VIH. Entonces, ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, un caso de corrupción, cómo termina afectando un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, contratamos a alguien para que construya nuestra casa y esta persona, con engaños, vamos a la corrupción privada, nos dice que utilizó los mejores materiales? Y claro, viene después una catástrofe natural, la casa se va para abajo y también estás afectando la vida de la gente. Si es que nosotros no comprendemos adecuadamente este impacto que puede tener la corrupción dentro de nuestro día a día, va a ser muy difícil prevenirla. Pero aquí tal vez viene otro aspecto, que es el funcionamiento del Estado. Si es que nosotros no apuntamos a una sociedad en la cual la gente comprenda cuál es la función que tiene cada una de las instituciones públicas dentro del Estado, es muy difícil combatir a la corrupción. Porque incluso ahí lo que estamos nosotros abriendo es el campo a discursos populistas que pueden dar como resultado que personas que tal vez no tienen las mejores intenciones o las mejores capacidades lleguen a ocupar cargos. Entonces, dentro de estos dos aspectos sobre funcionamiento del Estado, así como también de los impactos que tiene la corrupción, es necesario trabajar en la formación de los individuos. Y tal vez desde dos aristas: la educación informal, entre comillas, que recibimos de nuestros hogares, pero también dentro del sistema de educación formal. Hay que pensar si tal vez, ustedes recordarán, creo que todos los que estamos en esta sala recibimos educación cívica y ética dentro de las escuelas y colegios. Pero, ¿qué tanto esta educación cívica tiene que enfocarse en que nos sepamos de memoria el significado de cada uno de los colores de nuestra bandera, los elementos del escudo? ¿O esta educación cívica tiene que orientarse a que entendamos cómo funciona el Estado? Si es que, por ejemplo, el día de mañana queremos tener mejores alcaldes y queremos tener mejores concejales, que la gente comprenda cuál es el rol del concejal y cuál es el rol del alcalde, y que sus actividades o las actividades que realiza le están haciendo con el dinero de todos los ecuatorianos, y ahí es cuando se activa nuestro derecho al control social y a la participación ciudadana. Dentro de los aspectos de control y sanción, yo creo que es necesario regresar a ver a todos los procesos de reforma que se están realizando en la Asamblea Nacional, a un sinnúmero de leyes, pero también la incorporación de nuevos mecanismos que a nivel internacional se han estado aplicando. Yo creo que aquí debemos lograr dos cosas, y ese tiene que ser el norte. Tratar de que las actividades de control, en este caso el ejercicio de la Contraloría, no radique en una sola persona. Ahí tal vez la idea que se ha discutido sobre un tribunal de cuentas se vuelve necesaria, porque cuando nosotros tenemos a solo una persona que nos está controlando, es mucho más factible que se generen sistemas de extorsión de doble vía. Porque si es que solo es uno el que tiene acceso a la información sobre un posible caso de corrupción, ese individuo inmediatamente podría extorsionar al corrupto, o viceversa. La persona que está involucrada en el caso de corrupción, pues, tiene que coimar a una sola persona para que esta información se oculte. Entonces se tiene que tender a que los mecanismos de control sean los más amplios posibles. Mientras más ojos existan sobre lo que se realiza con lo público, es mucho más difícil que permee la corrupción. Pero también hay otro aspecto que tal vez no lo hemos debatido,
que es el referente al fomento de la transparencia y la garantía de la transparencia. La Organización de Estados Americanos ya está trabajando en la ley modelo 2.0 de acceso a la información pública. Recordemos que el Estado ecuatoriano fue uno de los primeros países de América en tener una ley de acceso a la información en el año 2004, pero después de 15 años de vigencia, esta ley es anacrónica. Tiene varios aspectos que tienen que ser nuevamente analizados, como por ejemplo el anonimato de los solicitantes, una autoridad garante, así como también la entrega de información en formatos digitales. Pero sobre todo tal vez pensar en cuál es el mecanismo para que la ciudadanía se empodere de este tipo de derechos. Tenemos una ley que para mí es bastante buena, pero la ciudadanía no lo está utilizando. Y si es que no la está utilizando, debemos preguntarnos por qué no la está utilizando, para que de esta manera pues podamos tener ciudadanos más empoderados en este deber ciudadano de control social. Creo que es necesario, y con esto culmino, tratar de educar a la ciudadanía en algo que para mí es fundamental. Entender que la democracia no tiene que limitarse, la participación en democracia me refiero, no tiene que limitarse a ejercer nuestro voto cada 4 años, sino que tiene que extenderse a nuestras obligaciones y deberes de control social y participación ciudadana. Si nosotros no nos involucramos como ciudadanos activamente en esta difícil tarea de gobernar, va a ser mucho más común el hecho de que sigamos desconfiando de nuestras autoridades y que los casos de corrupción sigan aumentando. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero recuerde que usted puede también participar en esta mesa de diálogo llamando a los teléfonos 395-3133, 395-3134, participando a través de nuestras redes sociales. Estamos en vivo por Facebook Live. Antes de irnos a la pausa, quiero partir primero de una anécdota. Yo recuerdo que cuando era niña, uno se arriesgaba a hacer ciertas travesuras y otras no, por el temor de la reacción de nuestros papás. Uno tenía amiguitos que decían, no, mi mamá no me hace nada. Con esto quiero ingresar al tema de la sanción. ¿Cuál es la importancia de la sanción? No solamente de crear estas leyes donde se puntualiza las sanciones, también cómo se las aplica. Entonces eso es un tema que vamos a tratar al volver de la pausa. Antes del corte comercial, Diana, Ay, recordemos que también la ciudadanía, aquí en la asambleísta Jimena Peña, Marcelo, el doctor, todos conocen las palabras legislativas, ¿no? Manejan el tema legislativo de arriba para abajo, pero este programa está dirigido a la ciudadanía, así que tenemos nuestro segmento que es Palabras para Legislar, donde conoceremos el día de hoy un poco más sobre las comisiones legislativas. Vamos a escucharlo. Palabras para Legislar. Hoy presentamos las comisiones. En la segunda sesión de la Asamblea Nacional, siguiendo el mandato de la ley, el Pleno aprueba la integración de las comisiones especializadas permanentes por un periodo de 2 años. Estas comisiones tienen como objetivo conocer temas específicos y elaborar los proyectos específicos de ley que sean tratados en el Pleno. Todos los y las asambleístas pertenecerán a una comisión especializada permanente, a excepción de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. Palabras para Legislar. Síguenos en Twitter, en @laradioasamblea. En la radio pensamos en ti. Inicio de espacio promocional. Este martes 2 de julio escuche Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la continuación de la sesión 549, en la que se conocerá y resolverá el informe para primer debate del proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Asamblea en Pleno, martes 2 de julio, desde las 9:30, por la radio. Que la ley para erradicar la violencia en contra de las mujeres. El programa económico de estabilización fiscal. El resumen semanal de las actividades legislativas lo encuentras en TVL Dominical. Defensa y respeto de los derechos de la naturaleza. Domingo a las 7:30 de la mañana por la radio. En la radio pensamos en ti. Fin de espacio promocional. Construyendo un mejor mañana. Para oír, formando parte de la historia. Para oír, sintiéndonos más integrados. Para oír, la radio.
radio somos todos. ¿Quieres participar? Llámanos a los teléfonos 395-3133, 395-3134, con 02 si llamas fuera de Pichincha. Soy William Garzón, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Te invito a escuchar Diálogo y Consenso por la radio de la Asamblea Nacional, los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 15 horas. Te esperamos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Diálogo y Consenso. Son las 15 horas con 34 minutos, una hora menos en la región insular. Hoy hablamos sobre transparencia, sobre lucha contra la corrupción y nos acompañan en esta mesa la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Jimena Peña, el ex contralor del Estado, quien también presidió la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Medina, y también el coordinador del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel. Estamos hablando, nuevamente les repetimos, sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Nuestros teléfonos se encuentran habilitados para recibir sus llamadas, sus preguntas y sus inquietudes. Doctor Medina, la impunidad es algo que alimenta la corrupción. Muy brevemente, ¿cuál debería ser la característica de las sanciones? De estas sanciones que tienen un ejemplo pedagógico y demostrativo, ¿no? Sobre todo, como, mira, ves, si haces esto, te ocurre esto. ¿Cuál debería ser la característica de esas sanciones cuando estamos hablando de temas de corrupción? Inevitablemente, cuando se trata de temas de corrupción, tenemos que hablar de sanciones. Pero no hay que creer que, al menos en nuestro país, las sanciones van a solucionar los problemas. Porque al menos los pomposamente llamados centros de rehabilitación social se han convertido en centros de perfeccionamiento del delito. De otro lado, claro que tiene la sanción un efecto de temor. Si cometo esta cosa me van a sancionar. Pero no creo que tiene que ser solamente la tarea sancionadora la que tenga que ponerse en marcha en la lucha contra la corrupción. Yo daría mucha importancia a los aspectos de orden preventivo. De orden preventivo para crear una sociedad que respete valores, para crear una sociedad en la que, por ejemplo, no sea parte de la ética pública aquel decir, aunque roben con tal que hagan obra. Estos nuevos principios que a lo mejor animan a este 27% de personas que han normalizado la corrupción. Que creen en que la corrupción es un fenómeno natural, deben tener por norma este decir que he señalado. Ahora, las cárceles están atiborradas. Creo que hay que buscar mecanismos sin perjuicio de las sanciones, porque no va a desaparecer, no pueden desaparecer los efectos punitivos del derecho penal, pero junto a esos tienen que estar otros mecanismos, particularmente que se orienten hacia la recuperación de los recursos naturales que han sido ilegalmente sustraídos. Yo creo en la cooperación internacional. Yo no desmerezco la cooperación internacional, pero la cooperación internacional hay que aprovecharla en cuanto a experiencias, porque en materia de la lucha de la corrupción, por ejemplo, yo recuerdo que los dirigentes del fútbol fueron sancionados por la justicia de los Estados Unidos de América, y entonces ahí hay experiencias que pueden guiarnos en el camino de la ruta del dinero, porque naturalmente quienes recurren a estos procedimientos saben de los procedimientos, de los métodos sumamente diligentes que aprovechan del avance de la tecnología para esconder esos recursos.
Lo uno y lo otro tiene que estar presente. Pero para que esté presente lo uno y lo otro, aparte de aprovechar las experiencias externas, hay que crear estructuras nacionales que tengan confiabilidad. Hay que crear una Fiscalía General suficientemente dotada en el orden de los recursos del talento humano, dicen ahora. En mi tiempo simplemente decíamos recursos humanos. En el orden operativo, para poder investigar estas cosas cada día más complejas, porque la contratación pública toca asuntos sumamente complejos, que la Contraloría General del Estado muchas veces tampoco se da abasto, y yo no creo, y vale que señale mi opinión, yo no creo que con el cambio del Contralor Autoridad Unipersonal a un Tribunal de Cuentas se solucione este problema. Yo creo que el problema puede hasta agravarse y prolongarse en el tiempo. Yo creo más bien en la creación de equipos adecuados de auditoría que estén compuestos por el técnico según la materia del contrato, por gentes que sepan de asuntos financieros y por gentes que sepan de asuntos legales, para que ellos puedan realizar una verdadera indagación y un informe serio. Yo no soy de aquellos que creen en experiencias simplemente internas. La experiencia ecuatoriana creo que también es importante. Yo creo más bien en la virtualidad de las gentes, que tengan un bagaje de conocimientos y de experiencias y tengan un basamento de carácter ético para que puedan afrontar las tareas de control, que son las tareas más delicadas que se pueden desempeñar en la estructura del Estado ecuatoriano. Sobre esas instituciones que decía el doctor Medina, asambleísta Peña, escuchábamos en la nota y al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, sobre el ISO antisoborno y, por ejemplo, la unidad de integridad ética y anticorrupción que funcionará en la Asamblea Nacional. De lo que se conoce, de lo que han podido conversar con el presidente y dentro de las bancadas, ¿cómo van a funcionar estas unidades de integridad ética y para qué va a servir este ISO antisoborno? Así es, de acuerdo a lo que ha manifestado el presidente Litardo, es una muestra de la Asamblea Nacional como institución de implementar buenas prácticas dentro de su administración interna. El hecho de que la Asamblea pueda asumir estos compromisos de aplicar, por ejemplo, de implementar esta oficina, indudablemente va a hacer que se pueda hacer un seguimiento de los procesos internos para evitar los sobornos. Creo que es una buena muestra hacia afuera de que la Asamblea da un ejemplo a las demás instituciones de cómo puede irse fortaleciendo en sus procesos administrativos y a su vez también a lo interno, que haya ya una cultura de transparencia, una cultura de prevención, como bien decía el doctor, en torno a estas prácticas internas para establecer mecanismos de transparencia que cuenten sobre todo con la participación de la gente. Creo que es fundamental implementar esta transparencia a través de la tecnología, que los ciudadanos puedan ver, por ejemplo, los contratos que está haciendo la Asamblea, que pueda ir haciendo un seguimiento de los gastos que hacen las diferentes instituciones públicas. Creo que son herramientas que van generando esa cultura de transparencia que es tan necesaria en la actualidad. En relación a lo que usted dialogaba también en torno a la impunidad, como bien decía acá la compañera Diana, en efecto hay la sensación de impunidad. La gente dice, el ciudadano dice, bueno, roban, se van, están los que caen presos, que son poquísimos, están 2, 3 años, salen y se quedan con todo lo robado. Ahí, por ejemplo, en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, el comiso sin sentencia me parece que es una herramienta interesante, ya que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hay un proceso en contra de alguien que está acusado de haber robado bienes del Estado, se fugan, desaparecen, el proceso se queda suspendido y finalmente luego se archiva luego al pasar de varios años. Y los bienes nunca se han decomisado, es decir, los bienes nunca dejaron de ser o de pertenecer a la persona que está siendo juzgada, porque precisamente huyó del país.
El hecho entonces que los jueces ahora, luego de un llamamiento a juicio, puedan ordenar el comiso de sus bienes, creo que puede evitar que haya impunidad, porque más allá de que esté presente o no la persona, si se huye, si no asiste al llamamiento a juicio, las autoridades pueden en efecto decretar, ordenar el comiso de sus bienes, que pasarían inmediatamente a pertenecerle al Estado. Creo que es una herramienta que puede ayudarnos en efecto a combatir esa sensación de impunidad que se ha generado en la ciudadanía. Asimismo, la posibilidad que con la reforma en el artículo 69 se pueda también ordenar el comiso de bienes de terceros, que pudieron haber puesto en cabeza de estos bienes, haberse puesto en cabeza de familiares o de otras personas, precisamente para evitar el comiso de los bienes. Entonces, a raíz o a partir de esta reforma en el artículo 69, el juez puede ordenar también el comiso de sus bienes de terceros, precisamente por estar o por haber sido adquiridos con bienes, con fondos ilícitos. Creo que son herramientas que van precisamente a combatir esa sensación de impunidad que existe y que es una realidad. Pero también estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho los demás participantes de esta mesa, el hecho de que busquemos mecanismos de prevención. El tema, lastimosamente, de la corrupción es un tema regional, lastimosamente, y creo que si no va de la mano con un cambio cultural desde programas educativos, cualquier otro esfuerzo será un esfuerzo que no necesariamente dé los resultados que esperamos. Debe ser un esfuerzo integral de las autoridades, de las instituciones, pero también de los ciudadanos y ciudadanas que lastimosamente también a veces contribuimos para que impere esta cultura de corrupción. En el momento que damos un $5 al policía para que no nos ponga la infracción de tránsito, en el momento que pedimos que nos dejan saltarnos de la fila dando una propina al señor que está dando los turnos. Estas son pequeñas acciones que de pronto las percibimos como casi normales, pero que contribuyen en el día a día a esa cultura que lastimosamente se vive, que es una cultura de impunidad, de corrupción, de coima, que no se puede hacer nada sin necesidad de hacerlo honradamente. Entonces, creo que ahí hay una tarea titánica como sociedad que debemos enfrentar. Desde la Asamblea Nacional estamos haciendo lo propio. Creo que el Ejecutivo también, en relación al tema de la Contraloría, como decía el señor ex procurador, sabemos que hay un proyecto de reforma a la ley de Contraloría. Hemos hablado con el señor Contralor también sobre la posibilidad de que él también presente ya un proyecto de reforma a la ley de Contraloría, que entiendo están ya trabajando. Esperamos en las siguientes semanas recibir este proyecto de ley para articularlo con el que se encuentra ya en la Asamblea Nacional y comenzar a trabajar en una reforma que nos permita fortalecer a la Contraloría. En relación a este comité, que entiendo es un planteamiento, habrá que revisar si no es también un tema de enmienda constitucional que podría ser mucho más demorado, ¿no? A propósito de que ahora estamos debatiendo el tema de enmiendas y reformas en la Asamblea, sin embargo, claro, si es que vamos por una enmienda, por una reforma a la Contraloría que vaya más allá de la ley, sino que tenga que realizarse a través de una enmienda a la Constitución, tuviera que ser un proceso más largo. Asambleísta, usted ha hablado sobre transparencia y estas herramientas que ahora está teniendo la Asamblea justamente para transparentar su gestión. Marcelo, una pregunta precisa: ¿qué debe transparentar la Asamblea desde la experiencia justamente del Observatorio Legislativo? Bueno, nosotros año a año sacamos un reporte sobre cuál ha sido el desempeño de los asambleístas y de la institución, así como también cuáles son los retos en materia de transparencia. Primero es necesario recalcar que la Asamblea Nacional, en el último índice de transparencia legislativo que se realiza en toda Latinoamérica, se ubicó en el 5º lugar, quedando como una asamblea con una calificación aproximadamente de 7/10. Y ojo, esto no es negativo. De hecho, hay muchos congresos en la región que no transparentan nada de información, impidiendo a la ciudadanía conocer labores legislativas. Dentro de estos retos, nosotros lo que hemos visto es que la información que se le entrega al ciudadano tal vez está demasiado desorganizada, es demasiado técnica, el ciudadano no lo comprende y tenemos que buscar visualizaciones de datos que puedan ser más amables con el ciudadano. Asimismo, el hecho de que es necesario incorporar formatos abiertos en los documentos. Por ejemplo, si uno desde la academia o desde el libre ejercicio profesional quiere acceder a un proyecto de ley o una ley ya aprobada, lo que tú encuentras dentro de la página web de la Asamblea Nacional es un documento escaneado en el cual tú no puedes extraer el texto, no puedes hacer un copy-paste al momento de querer analizarle y esto te dificulta la labor. Y finalmente, yo creo que la Asamblea Nacional está en una oportunidad histórica para fortalecerse
y esta oportunidad histórica puede venir de la mano de aprobar una ley de lobby. Creo que debe empezarse a regular el lobby en el país, y la Asamblea Nacional es el lugar adecuado para que los ciudadanos podamos conocer, por ejemplo, con quiénes se están reuniendo nuestros representantes, para saber si es que de repente una organización de la sociedad civil o una empresa está manteniendo reuniones constantes con los miembros de determinada comisión, y que de esa manera se puedan identificar posibles riesgos o influencias externas que podrían dar como lugar beneficios de estos grupos de interés. En otros países, en el caso chileno y en el caso peruano, ya existen leyes de lobby y que incorporaban mecanismos de agendas abiertas. ¿A qué me refiero? Que el ciudadano puede acceder a una página web al perfil del legislador, y el ciudadano sabe que durante el lunes 1 de julio el asambleísta se reunió con tales y tales y tales y tales personas. Y de esa manera, pues, uno también puede saber que, por ejemplo, imaginémonos en el campo del Código de la Salud, hay unos asambleístas que pueden estarse reuniendo, y eso de ojo digo que sea malo, con sectores empresariales farmacéuticos. Y habrá que ver precisamente a qué se refieren estas reuniones, en dónde están haciendo, si es que no están tratando de influir en el asambleísta para generar determinado beneficio a este sector. Y de esta manera, pues, también podemos ahondar en tratar de regular, en base a estas agendas abiertas, la ética dentro del Parlamento. Un código de ética fuerte que dé como resultado que las acciones que sean contrarias a la ética tengan sanciones claras, respetando el debido proceso, y que de esta manera, pues, empecemos con el primer poder del Estado, incorporando prácticas en materia de anticorrupción. Finalmente, algo que hemos evidenciado es que la Asamblea Nacional aún nos queda debiendo al respecto de transparentar el manejo financiero del cuerpo legislativo. Por ejemplo, les pongo como anécdota, nosotros al iniciar este periodo legislativo en el año 2017, le pedimos al en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, que nos entreguen información sobre cuáles son los funcionarios legislativos y asambleístas que estaban percibiendo el bono de vivienda. Porque este bono de vivienda se paga con los recursos de todos los ecuatorianos, y estábamos a ver quiénes estaban accediendo a esto. La respuesta nunca llegó. La respuesta la recibimos hace una semana ya en la presidencia del asambleísta César Litardo, y después de casi 1 año y medio recién pudimos conocer esta información que los ciudadanos deberían poder conocer sin ningún problema dentro de la página web de la Asamblea Nacional. Entonces hay que buscar estos mecanismos más amigables para que los ciudadanos sepan qué se está haciendo con sus recursos, y que de esta manera, pues, los asambleístas también puedan estar mucho más conectados con el ciudadano. Yo, por ejemplo, le comento al asambleísta que hemos visto que muchos legisladores nos dicen: mire, yo presento observaciones a proyectos de ley porque el trabajo más fuerte está de hecho en las comisiones y no en el pleno. Pero todas las observaciones que yo presento a este proyecto de ley no se visibilizan en la página web de la Asamblea Nacional, sino que en muchas ocasiones se quedan dentro de la secretaría de la comisión y están acumulándose esos documentos. Y los ciudadanos deberían poder conocer cuáles son las observaciones que están presentando los asambleístas, para que de esta manera digan: mira, ahí está mi representante. En campaña me dijo que se iba a referir de tal manera a tal proyecto de ley y está presentando estos documentos. Lo mismo sucede con las solicitudes de acceso a la información que presentan los legisladores y sus respectivas respuestas. Ahora en la página web tú puedes acceder a las solicitudes de información, pero no puedes acceder a las respuestas. Y deberías poder acceder a esta información para que tú puedas estar en contacto con la Asamblea Nacional y saber qué están haciendo tus legisladores. Importante, asambleísta Peña, que sí, recoger también estas... Sí, yo tengo, me parece muy acertadas las recomendaciones que he realizado acá Marcelo. Sí estaría de acuerdo con lo que ha planteado. En relación al tema de las observaciones, es verdad, yo creo que una de las iniciativas de trabajo del presidente Litardo es precisamente fortalecer el ámbito tecnológico a través de las TICs, en efecto poder transparentar el trabajo de los legisladores, que se pueda hacer seguimiento a los documentos de las comisiones, a los pedidos de información que hace cada comisión, a las iniciativas que van relacionadas en torno a los proyectos que se van debatiendo. Yo entiendo que los legisladores sí nos gustaría que la Asamblea Nacional visibilice nuestro trabajo, pero en lo personal le puedo decir que también va mucho de la mano de lo que el legislador hace para dar a conocer su trabajo. Como asambleísta del exterior, por ejemplo, yo tengo todos mis mandantes fuera del país y asimismo hacemos uso de enlaces virtuales, Facebook Lives, boletines, WhatsApps, Twitter. Es decir, tratamos de ser creativos precisamente para tratar de llegar a lo que más se puede e informar si es que presentamos iniciativas a tal proyecto que hemos presentado, si se acogen inmediatamente que se aprueba la ley, han acogido nuestras observaciones, tal artículo le cambia la vida así. Es decir,
va también mucho de la mano de la creatividad que tenga el legislador para poder comunicar su trabajo. Y ahí, por ejemplo, una tarea también a su institución. Por ejemplo, ustedes no hacen una distinción entre los viajes que hacemos los legisladores a territorio, los que salimos fuera del país. De repente promocionan y dicen, la asambleísta Peña viajó 6 veces a Estados Unidos. Un ciudadano aquí en Cañar dirá, chus, esa asambleísta algo tiene allá, pero no saben que soy la asambleísta de los migrantes que representa esa circunscripción y que ojalá pudiera ir semanalmente y no puedo, y lo que tratamos de hacer es ir lo más seguido que se puede. Entonces yo creo que deberían ustedes establecer un mecanismo particular para evaluar el trabajo de los asambleístas del exterior, que tenemos particularidades y que sí debe, yo creo, valorarse el trabajo también en torno a ese elemento, ¿no?, de cómo nos comunicamos, cómo recibimos la información, y las veces que salimos a viajar, no necesariamente para que la gente se asombre, porque no son viáticos los que recibimos cuando viajamos, pero sí recibimos el pago del pasaje, es decir, nos pagan el transporte, me parece que es hasta 5,000 al año, y a propósito que un asambleísta de Loja recibe más recursos, porque ellos les pagan semanalmente el vuelo, y si usted contabiliza, son más de 5,000 al año. Asambleísta, yo le haría una invitación, y aprovechando que estamos en los micrófonos abiertos, creo yo que sí es necesario generar un mayor sistema de transparencia al respecto de precisamente el tema de viáticos y viajes de funcionarios legislativos y de asambleístas. Cuando un ciudadano quiere acceder a esta información, primero que la Asamblea Nacional está cargando los reportes de viajes aproximadamente 1 mes o 2 meses después de haberse realizado el viaje, entonces no existe la información oportunamente accesible para la ciudadanía. Y llegar a cada uno de los informes y el detalle que explique el viaje, la planificación y demás, realmente es algo muy complejo. Entonces lo que tenemos que buscar precisamente es, sí, la asambleísta Jimena Peña, dentro de su perfil individual, viajó en tales ocasiones a tal lugar y fue para realizar procesos de socialización de leyes, contacto con los mandantes y ese tipo de cosas que hace que la ciudadanía pues pueda conocer mejor. Nosotros siempre hemos dicho algo. El momento en el cual la Asamblea Nacional transparente toda la información que debería transparentar y que realmente creo que no falta mucho, nosotros ya no tendríamos ninguna razón de ser, porque dentro de la página web de la Asamblea Nacional encontrarías todo. Y eso tenemos que construir entre todos, un mayor sistema de transparencia, que haga que los ciudadanos sepan todo lo que estamos haciendo. Y vamos justamente perdóneme que tenga que opinar también. Claro, doctor, siga. Está bien que se transparenten todas las acciones de la Asamblea, empezando por las actividades inherentes al cargo, se entiende, de los legisladores, el tema financiero que siempre es de preocupación, pero yo creo que hay que acometer un cambio en el método de legislar. A mí no me convence, 1, que las leyes se aprueben en fardo. ¿A qué se refiere Me refiero a que aprobado ya, se somete a votación todo el cuerpo legal, cuando las normas hay que analizarlas aún en sus comas para que estén bien puestas, en orden a la aplicación adecuada de ellas. No me convence a mí que las observaciones de los legisladores a un proyecto vayan a parar, creo que se llama ponente, ¿no? Claro que expone. A parar en manos de ponente, que si quiere, le parece bien, los transparenta. De otra manera, se quedan en el olvido. De suerte que, muy bien, que todo esté a la luz del día, pero hay que cambiar los sistemas. El análisis de las normas jurídicas requiere tal atención, tal sabiduría y tal experiencia que solo se puede hacer leyendo más de una vez, renglón por renglón, frase por frase de las normas. Por eso es que creo que hay que cambiar los métodos de legislar. Aparte, además de que todo lo que se hace no se hace, sea absolutamente transparente, valiéndose del avance de la tecnología, de la que naturalmente no todos los ecuatorianos disponemos, al menos quienes
comentar sobre el tema, señores procurador, si usted me permite. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Y de hecho creo que también a propósito de la presencia de Marcelo, a veces la presión que tiene la Asamblea de mostrar producción legislativa ha hecho que en las últimas administraciones haya un afán de querer decir cuántas leyes hemos aprobado. Entonces, si revisamos desde la última década cuántas leyes ha aprobado la Asamblea Nacional, y usted verá que si nos califica con el número de leyes aprobadas con el Congreso de Estados Unidos, hemos hecho una tarea titánica. Pero la realidad es, de esas leyes que pueden ser muy valiosas, ¿cuántas en efecto se aplican? ¿Cuántas en efecto están implementadas? ¿Cuántas están realmente cambiando la vida de la gente? Ahora mismo nos han metido en una lógica de debatir las reformas a la Constitución. Yo les pregunto a ustedes, vaya el ciudadano de la calle y pregúntele cuánto le importa la reforma en la Constitución, y le va a decir: no me interesa, yo quiero que me solucionen el tema de empleo, queremos el tema de la seguridad, ¿qué están haciendo por el tema de las drogas? Esas son las preocupaciones de la gente, pero hay ciertas agendas políticas que lastimosamente requieren mucho tiempo del legislativo, y nos desconcentramos en estos temas políticos, cambios del orden del día, y lastimosamente relegamos temas que son fundamentales, y por el afán y la presión que tenemos de presentar producción legislativa, nos enfrascamos a veces en querer aprobar en masa las leyes. Hay que evitar cuando el creo populismo que debemos legislativo. Fortalecer la calidad versus la cantidad, legislativo, que creo que es una de las aristas de trabajo del presidente Litardo también. Más calidad, aunque de alguna manera sacrifiquemos la cantidad en comparación de lo que se ha hecho anteriormente. Y ahí creo que hay un avance importante que se ha logrado con esta administración, y la semana pasada pues se constituyó esta unidad de seguimiento y evaluación de la ley dentro de la Asamblea Nacional, y eso nos va a ayudar precisamente, esperemos, a tener mejores leyes en el país. En el último informe que sacamos del observatorio veíamos, no sé si con preocupación o no, que el 80% de los proyectos de ley que se habían presentado durante este periodo legislativo eran reformas a leyes aprobadas en el anterior periodo legislativo. Entonces, ¿estamos presentando proyectos de ley únicamente por presentar y por decir todo lo que se hizo antes estaba mal, hay que cambiarlo? ¿O realmente estamos analizando el impacto de estas leyes y haciendo reformas técnicas? Y dentro de esta misma línea, y coincido plenamente con usted, asambleísta, de este 80% de proyectos de ley, aproximadamente el 60-70% de esas leyes eran proyectos de ley de menos de 10 artículos. Entonces, si es que de repente un legislador decide presentar 10 proyectos de ley, reformando el mismo cuerpo legal, ¿por qué no lo hace en una sola propuesta? Tal vez el interés en este caso del legislador es decir, vean cómo he presentado 10 proyectos de ley, y ese no es el objetivo. Entonces, sí creo yo que tenemos que avanzar en cómo mejoramos la calidad de nuestras leyes, porque yo coincido con usted, se han hecho unas competencias entre los últimos presidentes de la Asamblea Nacional para decir, miren, en mi presidencia se aprobaron más leyes, y eso no es un indicador positivo. Y debería ir también del establecimiento de parámetros del trabajo del legislador. ¿Qué parámetros debe cumplir un legislador para ser calificado como un buen asambleísta? Coincido con usted. Y yo más bien, otra invitación le quiero hacer. Nosotros queremos generar un espacio de co-creación con los asambleístas para determinar esta metodología y decir cómo debemos evaluar el trabajo legislativo desde la ciudadanía, para que no digan que solo les evaluamos desde las asistencias o faltas, que no creo que deba ser así. Solamente en la evaluación del trabajo del legislador, tenemos que ir a procurar que sean legisladores quienes tengan condiciones para hacerlo. La tarea legislativa es una tarea muy dura, muy difícil, muy compleja. Y para hacer eso hay que llegar con un bagaje de conocimientos y experiencias para en el Congreso dar, no recibir. No hay que venir a aprender nada en el Congreso que no sean ciertas cosas no muy santas. Hay que venir con conocimientos de la realidad nacional. Hay que venir al menos bien informados del título primero del Código Civil. Y dentro de la transparencia creo que está el tiempo de nuestra parrilla, ¿no? Sí. Porque ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Estamos en tiempos extras ya. Exactamente. Rapidito el tema de la ciudadanía, que también está poniendo aportes a través de nuestro Facebook Live. Rolly Reynoso nos dice: la transparencia al enfrentar los casos de corrupción nos lleva lamentablemente a barrer la casa por dentro. Cómo me gustaría que gobiernen administraciones honestas y que las instituciones caminen como un reloj suizo. También le mandan saludos a los 3 participantes, Iván Utreras y Ceci Elizabeth Bermeo.
Son las 16:03, así llegamos al final de este primer programa de Diálogo y Consenso. Mucha tela queda por cortar, así que seguramente seguiremos debatiendo en unas próximas entregas sobre este tema tan importante como es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y antes de irnos de esta semana, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por nuestra invitada Jimena Peña, realizará varias actividades. Conozcamos en la siguiente aporte de Alejandra Legarda. Las actividades de la comisión de hoy en agenda. La agenda legislativa de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado inicia hoy a las 16:30 con la sesión 42, en la que se recibirá en Comisión General a la doctora Lidia Rivas Ordóñez, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, para que exponga sus criterios y observaciones a los proyectos de ley reformatoria del Código Orgánico Administrativo. Luego, la comisión abocará conocimiento de las siguientes resoluciones del Consejo de Administración Legislativa. 1. Petición de amnistía solicitada por los señores Elías Yepes y Luis Carvajal. 2. Calificación del proyecto de ley reformatoria al Código de la Democracia presentado por los asambleístas María Mercedes Cuesta, Eliseo Azuero y Absalón Campoverde. 3. Calificación del proyecto de ley orgánica para inhabilitar la presentación de candidaturas de elección popular a destituidos o removidos de sus cargos, reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, presentado por el asambleísta Henry Moreno. Finalmente, se dará inicio al debate de las reformas al Código Orgánico Administrativo, mientras que para el miércoles 3 de julio se preparará doble jornada de debate para tratar las reformas al COIP en materia de tránsito. Esto fue la agenda legislativa de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en Diálogo y Consenso. Y de esta manera llegamos al final de Diálogo y Consenso, que agradecemos a la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, también a Gustavo Medina, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y procurador del Estado. Muchísimas gracias, doctor. También, y legislador también por Imbabura, si no estoy mal. Por Imbabura. Varias veces. Y Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, a ustedes también que nos escuchan desde sus hogares, desde sus oficinas, sus vehículos, muchísimas gracias. Hasta el día miércoles. Diálogo y Consenso.